Los antiguos dijeron poco o nada sobre lo que ocurrió en la Edad del Bronce final. La verdad, para nosotros, no proviene solo de los rollos o inscripciones, sino de la tierra misma, presionada entre siglos de polvo y cenizas. Los arqueólogos deben despojar el tiempo capa por capa, desenterrando civilizaciones que alguna vez prosperaron a lo largo del Mediterráneo oriental. Esto es exactamente lo que ocurrió en los siglos XIX y XX. En Ugarit, Encomi, Micenas y Hattusa, las palas rasparon siglos de escombros, revelando paredes de ladrillos de barro horneados al sol, columnas colapsadas y los restos carbonizados de palacios que alguna vez fueron resplandecientes con frescos pintados. Pioneros como Leonard Woolley en Ur descubrieron complejas distribuciones de patios. Sir Arthur Evans en Cnossos reveló salas ceremoniales con delfines pintados saltando a través de pasillos bañados por la luz del sol. Claude F. A. Schaeffer en Ugarit desenterró tablillas de arcilla que habían sobrevivido milenios. ¿Y qué aprendimos de todo esto? Bueno, entre 1400 y 1250 a.C., el mundo de la Edad del Bronce final se extendía desde Egipto a lo largo del Nilo hasta las tierras centrales hititas de Anatolia y desde Babilonia hasta la Grecia micénica. Los arqueólogos que reconstruyen esta red vislumbran el sistema de los grandes reyes descrito por los escribas en cartas e inscripciones. Las cartas de Amarna, descubiertas en Akhetaten bajo las excavaciones de Flinders Petrie y minuciosamente traducidas por eruditos como William L. Moran, revelan este mundo con detalles íntimos, pequeñas tablillas de arcilla, inscritas con los precisos trazos de la escritura cuneiforme acadia, transmiten a los reyes pidiendo ayuda militar, negociando matrimonios dinásticos y disputando envíos de estaño y cobre. En estas palabras, la fragilidad de la diplomacia global es palpable. Sin embargo, la historia de la Edad del Bronce final no está escrita únicamente en cartas. La arqueología revela las venas por las que circuló su sangre vital. Las rutas comerciales, que se extendían desde las montañas ricas en estaño de Asia Central, Anatolia o Afganistán, hasta las minas de cobre de Chipre, transportaban las materias primas que alimentaban la producción de bronce, las economías de los palacios y el poder militar. Las excavaciones en Encomi, Hala Sultan Tekke y los puertos costeros desvelan lingotes de cuero de buey apilados en almacenes, hornos de fundición aún manchados con residuos de cobre y sofisticados muelles diseñados para mover carga pesada a través del Mediterráneo. Entonces, ¿cómo se desplomó todo? Hoy debemos juntar ese mismo rompecabezas. Grecia micénica, los palacios bajo presión. El amanecer se despidió lentamente sobre la llanura de Argólide. Una fina niebla se adhería al terreno bajo, acumulándose entre los olivos y los campos pedregosos, mientras las colinas de piedra caliza se elevaban pálidas y afiladas contra un cielo que se enfriaba. El aire olía a polvo y sal traída desde el Egeo, mezclada con humo de leña de las chimeneas ya encendidas detrás de gruesos muros de piedra. Por encima de todo, la ciudadela de Micenas se erguía. Leones tallados en piedra miraban hacia afuera. Durante generaciones, este había sido el centro de lo que se convertiría en la antigua Grecia. Grecia no era un vasto valle fluvial ni una llanura abierta, sino un país fracturado de montañas y rutas marítimas, donde las comunidades se aferraban a pequeños terrenos cultivables, y la autoridad pertenecía a quienes podían comandar tanto los granos como el paso. De este terreno roto emergió una cultura que valoraba la fortificación, la jerarquía y el control. Hacia el 1600 a.C., pequeñas élites guerreras habían comenzado a consolidar autoridad, extrayendo riqueza de la agricultura, las incursiones y el comercio, y expresando su estatus en ricas tumbas llenas de máscaras de oro, armas y bienes de lujo importados. Estos primeros micénicos aún no eran gobernantes de palacios, pero sentaron las bases de uno. Durante los 2 siglos siguientes, asentamientos en colinas como Micenas, Tirinto, Pilos y Tebas evolucionaron hacia verdaderos centros palaciegos. Cada uno controlaba un territorio circundante. El mar los conectaba con un mundo mediterráneo más amplio. Los barcos transportaban aceite de oliva, vino, lana y cerámica trabajada finamente hacia el este, regresando con cobre, estaño, marfil e ideas. Estos palacios no eran fortalezas aisladas. En su lugar eran nodos en una vasta red que se extendía desde el Nilo hasta Anatolia. Para el 1400 a.C.,
El sistema palaciego micénico había alcanzado su madurez. Estos ya no eran simples residencias reales, sino complejas máquinas administrativas. En sus corazones se encontraban los megarones, grandes salas con fogatas centrales donde los gobernantes presidían banquetes y ceremonias. A su alrededor se hallaban almacenes apilados con frascos de aceite y grano, talleres zumbando con la producción textil y archivos donde los escribas presionaban símbolos en arcilla húmeda. El lineal B, su escritura, no registraba poesía o mitos, sino cuentas, ovejas, carros, asignaciones de bronce, raciones para trabajadores. Era un lenguaje del orden. La geografía dictaba la naturaleza del control. Los valles estrechos y las tierras agrícolas limitadas requerían una gestión cuidadosa del excedente. Los palacios lo extraían a través de la obligación más que con moneda. Los campesinos entregaban grano, los pastores entregaban lana, los artesanos entregaban productos terminados. A cambio, el palacio redistribuía raciones, protección y estatus. Todo fluía hacia arriba y hacia afuera, mediado por oficiales cuyos títulos resuenan a través de las tablillas. El sistema era eficiente pero frágil, dependiente de un constante movimiento, cumplimiento y fe en la autoridad central. Hacia el 1300 a.C., las presiones sutiles comenzaron a ondular a través del sistema. Las murallas de Micenas se expandieron dramáticamente. Tirinto reforzó sus fortificaciones. Se cavaron cisternas subterráneas profundamente en la roca madre para asegurar el agua durante un sitio. Las tablillas del lineal B registraban armaduras, armas y personal, insinuando una creciente militarización. Los palacios se estaban centralizando precisamente cuando más se necesitaba flexibilidad. Siglos después de que los palacios micénicos cayeran en silencio, la tradición griega posterior preservó la memoria de sus actos en canciones épicas. La Ilíada, compuesta cientos de años después de los eventos que narra, pinta un mundo de carros relucientes, lanzas de bronce y ciudadelas amuralladas bajo sitio. En estos versos vive la legendaria guerra de Troya. Los arqueólogos, con la pala en mano, han buscado ese hilo en Hisarlik, el sitio que se cree que es Troya. Aquí, las capas de ocupación revelan una ciudad que fue reconstruida, fortificada y finalmente destruida repetidamente. Troya 7A, la capa que data alrededor del 1250 a.C., lleva las cicatrices de una conflagración repentina y muros destrozados. Ladrillos de barro quemados, torres colapsadas y vigas carbonizadas sugieren finales violentos. ¿Fue esta la guerra legendaria inmortalizada en las canciones o uno de los innumerables conflictos locales? La evidencia no puede hablar en nombres ni fechas, solo en fragmentos y cenizas. Sin embargo, incluso en la incertidumbre, el sitio habla. Muestra que la cultura micénica era una cultura expansiva que proyectaba poder a través de las rutas marítimas y mantenía ejércitos listos tanto para el saqueo como para la defensa. Los barcos habrían transportado guerreros desde el continente griego, lanzas de bronce brillando al sol, estandartes de reinos aún no registrados por la historia. Pero este poder no iba a durar. Alrededor del 1220 a.C. aparecieron las primeras grietas inconfundibles en el mundo micénico. En Tebas, uno de los principales centros palaciegos, el fuego arrasó la ciudadela, consumiendo edificios administrativos, talleres y complejos de almacenamiento. Los archivos, que alguna vez fueron bulliciosos, donde los escribas habían seguido meticulosamente las raciones, el trabajo y las armas, fueron obliterados, dejando solo fragmentos carbonizados de tablillas en lineal B. Hacia el 1200 a.C., la costa occidental de Pilos experimentó una conflagración aún más dramática. El palacio se incendió en una llama repentina y catastrófica. Sus muros seguían humeando cuando los arqueólogos, siglos después, descubrieron el sitio. Las tablillas del lineal B, que se pretendían como registros administrativos efímeros, fueron horneadas por el calor de la destrucción, preservando en arcilla endurecida un momento congelado de pánico. Estas tablillas catalogaban armaduras, carros, raciones y personal, revelando una sociedad de repente obligada a confrontar una amenaza inminente. Los sistemas de vigilancia costera se habían movilizado y se habían colocado guardias, pero las tablillas no ofrecen nombres ni identificación del enemigo. Mientras tanto, Micenas y Tirinto, las dos ciudadelas gemelas de la Argólide, también llevaban cicatrices de crisis.
Los muros colapsaron, las fortificaciones fueron parcialmente destruidas y se abandonaron secciones de ambas ciudadelas. Las poblaciones disminuyeron cuando los aldeanos huyeron a terrenos más seguros o sucumbieron a la hambruna y la inseguridad. Las rutas comerciales que antes transportaban aceite de oliva, vino y cerámica fina a puertos de todo el Egeo vacilaron, dejando los productos de lujo escasos. La intrincada cerámica característica de la Edad del Bronce final dio paso a formas más simples, producidas localmente. Los caminos cayeron en desuso, conectando menos asentamientos. Los campos que una vez alimentaron a poblaciones bulliciosas volvieron a ser matorrales. El paisaje se fue quedando más silencioso, marcado solo por los ecos de talleres abandonados, fortalezas en silencio y el lejano choque del mar contra puertos vacíos. Para el 1150 a.C., la transformación fue completa. La escritura desapareció, los palacios centralizados se desvanecieron y Grecia se fragmentó en pequeñas comunidades autosuficientes. El hierro comenzó a aparecer con más frecuencia, trabajado por herreros locales en lugar de monopolios palaciegos. El poder se dispersó, las formas sociales se adaptaron lentamente, la memoria de los palacios se desvaneció en la leyenda. Entre las piedras caídas de Micenas, es tentador ver solo el colapso. Pero la arqueología revela algo más complejo, un sistema altamente organizado, estresado por la inseguridad, las tensiones internas y fuerzas fuera de control, se había endurecido cuando más necesitaba doblarse. Cuando el choque llegó, susurró, se agrietó y cayó en silencio. La Edad del Bronce en Grecia terminó con el fracaso de una forma de vida que ya no podía sostenerse. Un destino similar aguardaba a otros reinos del Mediterráneo. El Imperio Hitita, una superpotencia sobrecargada. El aire frío se movía a través de las tierras altas del centro de Anatolia, llevando consigo el aroma de la resina de pino y la tierra húmeda. El amanecer llegaba tarde allí. La escarcha persistía en los huecos sombreados, incluso cuando el sol comenzaba a derramarse sobre las colinas onduladas de piedra caliza y basalto. Desde la meseta, la tierra se extendía en largas olas quebradas, vastas extensiones sin árboles interrumpidas por valles fluviales y estrechos corredores que canalizaban el movimiento de este a oeste, de norte a sur. En el centro se encontraba Hattusa, la capital hitita, agazapada dentro de un anillo de muros de piedra que seguían los contornos de las colinas como un puño apretado. Esta no era una tierra fácil, los inviernos mordían con fuerza. Los veranos abrasaban. La agricultura dependía de una planificación cuidadosa, el almacenamiento de excedentes y las estaciones predecibles. Sin embargo, durante siglos, los hititas habían hecho que este terreno trabajara para ellos. Desde estas tierras altas, construyeron uno de los grandes poderes de la Edad del Bronce final. Para el siglo XIV a.C., su reino se extendía desde el oeste de Anatolia hasta el norte de Siria, abarcando los cruces de caminos del mundo antiguo. Al sur se encontraba Egipto a lo largo del Nilo. Al este, Asiria se agitaba. Al oeste, a lo largo de las costas que miraban al Egeo, se encontraban las tierras fragmentadas que los hititas conocían como Ajiyawa, lugares de reyes inquietos y lealtades cambiantes. El ascenso de esta superpotencia de la Edad del Bronce comenzó de manera decisiva alrededor del 1400 a.C. Bajo su Piluliuma I, un gobernante de formidable energía y visión, transformó un reino regional en una verdadera potencia imperial. Orquestó una campaña que se desarrolló a través de los valles fluviales y ciudades fortificadas del norte de Siria. Aquí rompió el poder de Mitanni pieza por pieza. A principios del siglo XIV a.C., Mitanni había dominado esta región durante mucho tiempo gracias a su control sobre la cría de caballos, la guerra de carros y una red de reyes vasallos leales. Su Piluliuma entendió que para derrotar a tal rival no necesitaba aniquilar sus ejércitos directamente, necesitaba destrozar su credibilidad. La confrontación alcanzó su fase crítica a lo largo de la frontera del Éufrates, cerca de los cruces clave y ciudades vasallas como Carquemish. El ejército hitita que avanzaba hacia el sur no era una vasta y desordenada multitud, sino una fuerza cuidadosamente estructurada. En su núcleo marchaban infantería pesada, lanceros con grandes escudos, apoyados por arqueros cuyos arcos compuestos podían atravesar armaduras a distancia. Junto a ellos se movían unidades de carros, más ligeros y maniobrables que los de Mitanni,
optimizados no solo para el choque, sino para un rápido redepliegue y persecución. Estos carros llevaban un conductor y un guerrero, a veces acompañados por un portaescudo, lo que les permitía hostigar las líneas enemigas, romper formaciones y explotar huecos en lugar de depender de una sola carga decisiva. La fuerza de Mitanni residía en su élite de carros, temida durante mucho tiempo en todo el cercano oriente. Pero su Piluliuma evitó encontrarse con ellos en terreno abierto, donde podrían dominar. En su lugar, avanzó de manera metódica, aislando ciudades, cortando líneas de suministro y obligando a los gobernantes alineados con Mitanni a elegir entre la resistencia y la supervivencia. Cuando llegaba la batalla, a menudo ocurría cerca de asentamientos o en terrenos restringidos, donde la infantería hitita podía anclar el campo y frenar la movilidad de los carros. La diplomacia se movía paralelamente a la violencia. Los mensajeros precedían al ejército, ofreciendo condiciones favorables a los vasallos indecisos. Algunas puertas se abrían sin lucha. En Carchemish, la estrategia dio sus frutos. La autoridad de Mitanni colapsó abruptamente cuando su rey fue derrocado en medio de rivalidades internas, una crisis que su Piluliuma explotó con un oportunismo implacable. Las fuerzas hititas aseguraron la ciudad, permitiendo que el heredero hitita instalara a un gobernante leal de su propia familia. El resultado fue decisivo. Mitanni dejó de existir como una gran potencia. Sus territorios sirios se convirtieron en estados vasallos hititas, suministrando grano, tropas y profundidad estratégica. Su Piluliuma había redibujado el mapa político del cercano oriente. El estado hitita estaba obsesionado con la documentación. A diferencia de la monumental autoconfianza de Egipto, el poder hitita era ansioso, procedural y legalista. Cada obligación estaba escrita, cada rebelión catalogada. Esta burocracia permitía que el imperio funcionara a través de distancias inmensas, pero también revelaba su fragilidad. Los hititas sabían cuánto dependía de un cumplimiento constante. A finales del siglo XIV a.C., Hati se encontraba entre los grandes reyes del mundo. Su gobernante se correspondía como igual con el faraón de Egipto y los reyes de Babilonia. Los matrimonios reales unían cortes lejanas. Los mensajeros se movían por los caminos con tablillas selladas en arcilla, pero la geografía del imperio ya estaba poniendo a prueba sus límites. A diferencia de Egipto, que descansaba a lo largo de una sola arteria fértil, la tierra natal hitita solo producía un modesto excedente. El grano tenía que fluir hacia adentro desde Siria. La lealtad debía ser reforzada a través de montañas y mares. La tensión entre el alcance y los recursos se hizo más evidente en el 1274 a.C., en Kadesh, sobre el río Orontes. Las fuerzas hititas y egipcias se enfrentaron en una de las batallas mejor documentadas del mundo antiguo. Por un lado, se encontraba Muwatalli II, heredero del sistema imperial de su Piluliuma. Por otro, Ramsés II de Egipto, joven, recién coronado y decidido a grabar su nombre en la eternidad. El campo de batalla se encontraba a cientos de kilómetros de Hattusa, en lo profundo del territorio sirio en disputa. Muwatalli había elegido cuidadosamente el terreno. El valle del Orontes ofrecía terreno abierto para maniobras, pero estaba rodeado por ríos, pantanos y colinas boscosas que podían ocultar movimientos. El ejército hitita reunido allí era vasto. En su núcleo se encontraba una infantería masiva, lanceros con grandes escudos, apoyados por arqueros y tropas de jinetes. Estos soldados de a pie no se esperaban que ganaran la batalla por sí solos. Existían para anclar el campo, proteger los campamentos y mantener el terreno una vez que cayera el golpe decisivo. Ese golpe decisivo residía en los carros. Los hititas desplegaron tal vez la mayor fuerza de carros jamás reunida hasta ese momento, que contaba con miles de unidades. Sus carros diferían de los egipcios tanto en diseño como en propósito. Más pesados y anchos, a menudo llevaban 3 hombres, un conductor, un guerrero armado con lanza o jabalina y un portaescudo. Eran menos ágiles que los carros egipcios, pero devastadores en masa, capaces de romper formaciones y abrumar unidades por simple impulso. Ramsés II avanzó hacia el norte en divisiones. Su ejército se extendía a lo largo del camino y estaba peligrosamente expuesto. A través de un reconocimiento efectivo y engaños, Muwatalli ocultó la mayor parte de sus fuerzas detrás de Kadesh, permitiendo que los exploradores egipcios informaran falsamente que el ejército hitita estaba muy lejos.
Confiado e impaciente, Ramsés avanzó con su división de Amon, separándose de sus unidades de apoyo. En el momento en que el campamento de Ramsés se estableció, la trampa se cerró. Los carros hititas surgieron de su ocultamiento en una ola ensordecedora, cruzando el Orontes y embistiendo directamente la retaguardia egipcia. Los trenes de suministro fueron aniquilados. Los campamentos fueron pisoteados. Las formaciones egipcias se disolvieron en el caos mientras los hombres huían o eran abatidos entre tiendas caídas y equipo disperso. Por un momento, la batalla estuvo al borde de un desastre total para Egipto. La supervivencia de Ramsés dependía de la rapidez, la disciplina y la suerte. Reuniendo a su guardia personal y tropas cercanas, lanzó un desesperado contraataque, lanzando su carro repetidamente contra el avance desorganizado de los hititas. Los carros egipcios, más ligeros y rápidos, explotaron los huecos creados cuando las unidades hititas se desmembraron para saquear el campamento. La llegada de refuerzos de las fuerzas Nearín estabilizó la línea, convirtiendo el colapso en un punto muerto. Muwatalli, observando desde la distancia, eligió la cautela sobre la aniquilación. En lugar de comprometer sus reservas de infantería para presionar la ventaja, se contuvo, sin querer arriesgar el núcleo de su ejército tan lejos de las líneas de suministro seguras. La batalla continuó hasta la extenuación. Al final del día, ninguno de los dos bandos mantenía una clara dominancia. Los egipcios habían sobrevivido. Los hititas habían prevenido su avance. Estratégicamente, el resultado favoreció a Hatti. Kadesh permaneció bajo control hitita. Siria siguió dentro de la esfera hitita. Sin embargo, la batalla expuso los límites del imperio. Para ganar, Muwatalli movilizó enormes recursos, coordinó vasallos lejanos y arriesgó todo en engaños y timing. Este no era un modelo sostenible para una defensa interminable. En los años siguientes, ambos bandos proclamaron victoria. Los relieves en Karnak y Abu Simbel celebraron a Ramsés como un héroe solitario triunfante contra probabilidades abrumadoras. Los registros hititas fueron más reservados, más mesurados. Eventualmente, las dos potencias firmaron el primer tratado de paz internacional conocido. Kadesh marcó la línea máxima del alcance militar hitita. El imperio aún podía golpear con fuerza, planear brillantemente y dominar el campo de batalla. Pero ya no podía imponer finales decisivos. Desde ese momento, cada campaña tensaba las líneas de suministro, cada victoria requería más grano, más lealtad, más estabilidad de la que el sistema podía proporcionar fácilmente. La superpotencia había demostrado su fuerza y al hacerlo reveló la presión que algún día lo desgarraría. En las décadas siguientes, los signos de estrés se multiplicaron. Alrededor del 1250 a.C., los textos hititas registraron escasez de grano. Se enviaron solicitudes hacia el sur. Se hicieron apelaciones a Egipto para el envío de grano que alimentara a la población de Hattusa. El imperio que una vez dictaba términos ahora dependía de vínculos externos. Las presiones climáticas se intensificaron, las cosechas fallaron o se volvieron poco confiables. La seguridad alimentaria, una base de la legitimidad del Estado, ya no estaba garantizada. Estas carencias expusieron las vulnerabilidades del alcance imperial. Cuando el grano escaseaba, la lealtad escaseaba con él. En el oeste de Anatolia, entre aproximadamente 1230 y 1210 a.C., los disturbios estallaron repetidamente. La región asociada con Ajiyawa se convirtió en un problema crónico. Los gobernantes locales se rebelaron, cambiaron de lealtad o desafiaron abiertamente la autoridad hitita. Se lanzaron campañas para restaurar el orden, pero cada una drenaba mano de obra y atención. El oeste nunca estuvo completamente asegurado. Al mismo tiempo, la presión aumentaba en el este. Asiria, que había sido una potencia secundaria, se volvió cada vez más asertiva. Sus ejércitos empujaron hacia el oeste, desafiando la influencia hitita en el norte de Mesopotamia. Donde antes los hititas dictaban el equilibrio de poder, ahora se encontraban defendiendo. El imperio estaba siendo comprimido por frentes múltiples que exigían respuestas simultáneas. Dentro de Hattusa, la atmósfera cambió. Las tablillas hablaban de presagios consultados con más frecuencia, de rituales realizados para apaciguar a dioses inquietos. La estabilidad dinástica, una vez cuidadosamente gestionada, comenzó a deshilacharse.
Después del reinado de Tudhaliya IV a principios del siglo XIII a.C., la sucesión se volvió incierta. Las reclamaciones rivales, la legitimidad disputada y las intrigas internas debilitaron la cohesión de la casa gobernante. La autoridad en el centro ya no era absoluta. Aún así, el imperio perduró. Se mantuvieron los caminos, se abastecieron las guarniciones, se renovaron los tratados. Desde el exterior, Hatti seguía siendo una gran potencia, pero bajo la superficie su resistencia se iba debilitando. La máquina administrativa dependía de que los envíos de grano llegaran a tiempo, de que los vasallos entregaran tropas y de que las fronteras se mantuvieran firmes. Si se eliminaba un componente, el sistema se tensaba. Si se eliminaban varios, comenzaba a desgarrarse. Lo que presagiaba estaba en los silencios del registro. Alrededor del 1210 a.C., ciertas regiones se quedaron en silencio. La correspondencia cesó. Las apelaciones no recibieron respuesta. Las tablillas de arcilla, una vez tan abundantes, comenzaron a desaparecer. Luego, en algún momento entre 1210 y 1200 a.C., el centro cedió. Hattusa fue evacuada. La gran capital, sede de reyes y dioses, fue abandonada. Los incendios arrasaron sus edificios, quemando almacenes, templos y archivos. La ciudad no fue reconstruida. El corazón del imperio hitita dejó de latir. El silencio antes de este momento fue impresionante. No se registró ninguna gran batalla final, ni una última gran resistencia grabada en piedra. Los administradores se fueron, los sacerdotes partieron, los caminos se quedaron en silencio. Cuando llegaron los incendios, sellaron lo que ya se había decidido. Un imperio sin centro no podía sobrevivir. En las décadas que siguieron, la autoridad hitita centralizada desapareció por completo. Alrededor del 1180 a.C., el gran rey de Hatti ya no existía. Los tratados caducaron, los vasallos siguieron su propio camino. El nombre del imperio se desvaneció y, sin embargo, los hititas no desaparecieron como pueblo. En el norte de Siria y el sureste de Anatolia, los pequeños estados sucesores perduraron. Carquemish, Melid y otros preservaron elementos de la cultura hitita, lengua, arte, religión y prácticas. Estos reinos neo-hititas eran regionales, resistentes y se adaptaron a un mundo cambiado. Ya no comandaban imperios, pero sobrevivieron. Más al sur, un destino similar le ocurrió a otro pueblo. Ugarit y las ciudades-estado levantinas. El viento del este del Mediterráneo llegaba pesado con sal, sacudiendo cañas a lo largo de la llanura costera baja y empujando las olas hacia un puerto resguardado. El cielo era amplio y pálido, surcado por nubes delgadas que brillaban en tono rosado al amanecer. Las olas golpeaban suavemente contra los muelles de piedra. Las cuerdas crujían. En algún lugar, más allá de los almacenes, un horno exhalaba aire cálido con olor a arcilla y humo. Esta era Ugarit, situada entre el mar y la tierra. Detrás del puerto, el terreno ascendía gradualmente hacia campos de cebada y huertos de olivos y higos. Más allá, las colinas se plegaban hacia el interior, conectando con caminos hacia Anatolia y Mesopotamia. La posición de Ugarit no fue un accidente. Estaba ubicada en un punto clave geográfico, donde las rutas marítimas se encontraban con los pasajes terrestres, donde el cobre de Chipre, el grano de la Siria interior, la madera del norte y los productos de lujo del Mediterráneo oriental convergían. Durante siglos, esta ubicación hizo que la ciudad fuera indispensable y próspera. Para el 1400 a.C., Ugarit estaba floreciendo. No era un imperio, ni una potencia conquistadora, sino una facilitadora, un intermediario. Los barcos llenaban su puerto, con cascos pesados cargados de lingotes de cobre cubiertos con cuero de buey, frascos de aceite, vino y resina, textiles teñidos de un profundo color púrpura y objetos lo suficientemente pequeños para transportar lejos, pero lo suficientemente valiosos como para justificar el viaje. Los mercaderes negociaban en múltiples idiomas, los escribas se movían entre las oficinas, tablillas en mano, registrando cargamentos, créditos y correspondencia. Visto en conjunto, Ugarit estaba inmersa en el sistema internacional de la Edad del Bronce final, unida por tratados y tributos al imperio hitita, comerciando libremente con Egipto, Chipre, conocido aquí como Al-Ashiya, y el mundo micénico al oeste. Los reyes se dirigían unos a otros como hermanos. Los regalos fluían tanto por diplomacia como por beneficio.
Los gobernantes de Ugarit no eran soberanos en el sentido moderno, pero eran ágiles, navegando la política de grandes potencias con cuidado y cálculo. Los archivos de la ciudad revelaban una sociedad inusualmente alfabetizada para su tiempo. Junto con el acadio, el lenguaje diplomático de la época, Ugarit desarrolló y utilizó una escritura cuneiforme alfabética, uno de los primeros alfabetos conocidos. Era elegante y eficiente, capaz de capturar el habla con mucho menos signos que los sistemas antiguos. Registraba contratos, cartas, mitos y rituales. La alfabetización aquí no se limitaba a la propaganda real. Era una herramienta de administración, religión y comercio. Durante aproximadamente 2 siglos, entre el 1400 y el 1250 a.C., este sistema se mantuvo. Ugarit prosperó mientras los barcos llegaran a tiempo y las rutas se mantuvieran abiertas. Su fortuna subía y bajaba con la estabilidad del mundo en general, pero el ritmo era predecible. El grano llegaba de las fincas del interior. El cobre llegaba de Chipre. La protección, en teoría, llegaba de Hatti. El equilibrio parecía lo suficientemente estable. Sin embargo, la geografía, que antes fue una ventaja, comenzó a afilarse en una vulnerabilidad. Ugarit tenía murallas, pero no estaba construida para un sitio prolongado. Su riqueza era móvil, sus defensas modestas. Su poder residía en la conexión, no en la coacción. Cuando las conexiones se debilitaron, no había mucho en qué apoyarse. Más allá del horizonte, las presiones comenzaban a acumularse. A finales del siglo XIII a.C., las grandes potencias que anclaban el sistema estaban en tensión. El imperio hitita, señor de Ugarit, estaba estirado, lidiando con rebeliones en Anatolia, escasez de alimentos en su corazón y la creciente presión de Asiria. El control de Egipto sobre el sur de Canaán se debilitó. Al otro lado del mar, los palacios micénicos se fortificaron y luego comenzaron a callarse. Las rutas comerciales se volvieron menos confiables. Los cargamentos se retrasaban. En Ugarit, la respuesta fue administrativa antes que militar. Las cartas se multiplicaron. Se enviaron solicitudes. Se revisaron y volvieron a revisar las cuentas. El rey, Hammurapi, gobernaba desde una posición que de repente era mucho menos segura de lo que parecía. Era leal al rey hitita, atado por tratado, pero la lealtad no garantizaba protección cuando el centro mismo se estaba debilitando. Los primeros signos claros de peligro aparecieron en la década de 1190 a.C. Se avistaron barcos en la costa, desconocidos, hostiles, moviéndose en grupos. No eran comerciantes, no venían a atracar sino a saquear. El campo ya no era seguro. Las aldeas costeras estaban amenazadas. El rey Hammurapi escribió con urgencia al rey de Al-Ashiyya pidiendo ayuda. Los barcos enemigos, informó, estaban atacando la tierra. Sus propias fuerzas estaban ausentes, desplegadas en otro lugar bajo mando hitita. Pedía ayuda, barcos, hombres. Al mismo tiempo, Hammurapi apeló a su señor hitita. La respuesta fue el silencio. El gran imperio del norte ya no podía intervenir. Sus ejércitos estaban ocupados, sus recursos estirados, su autoridad se desmoronaba. Para Ugarit, este silencio fue catastrófico. Las cartas de este período fueron algunos de los documentos más inquietantes de la Edad del Bronce. Una carta en particular enviada por el rey Hammurapi de Ugarit al rey de Al-Ashiyya, escrita poco antes de la destrucción de la ciudad y catalogada como RS 18.38, decía lo siguiente: «Al rey de Al-Ashiyya, mi padre, así habla Hammurapi, rey de Ugarit, tu hijo. A los pies de mi padre caigo, 7 veces y 7 veces. Mi padre, he aquí que los barcos enemigos han llegado. Mis ciudades han sido quemadas y han hecho maldades en mi tierra. ¿No sabe mi padre que todas mis tropas y todos mis carros están en la tierra de Hatti y que todos mis barcos están en la tierra de Luca? Así, la tierra está abandonada a sí misma. Mi padre debe saber esto. 7 barcos del enemigo llegaron e hicieron mucho daño en la tierra. Si hay más barcos enemigos, infórmame, para que pueda saber». Hammurapi no nombra a los atacantes, no describe una batalla. En cambio, explica la ausencia, su ejército ausente, su flota en otro lugar, sus defensas vacías debido a las obligaciones con un sistema imperial en colapso. La tablilla perdura porque la ciudad no lo hizo. La arcilla, que debía ser temporal, se endureció por la catástrofe. La historia, en este caso, termina a mitad de frase, con un rey que aún espera ayuda que nunca llegó.
Alrededor del 1190 a.C., llegó la destrucción a Ugarit. El fuego arrasó la ciudad, consumiendo palacios, almacenes y viviendas. Los techos colapsaron. Las vigas de madera se encendieron. Los frascos de almacenamiento estallaron con el calor. La ciudad no fue reconstruida. Los excavadores más tarde encontraron tablillas donde cayeron endurecidas por las llamas que destruyeron los edificios que la rodeaban. La ciudad fue abandonada, su puerto se vació. Las rutas que una vez convergieron allí se desviaron o fracasaron por completo. El destino de Ugarit no fue único. A través del Levante, entre aproximadamente 1200 y 1150 a.C., las ciudades cayeron, se redujeron o lucharon en una forma alterada. Hazor, un importante centro del interior, mostró capas de destrucción de este período. Lachish y otros sitios en el sur de Canaán fueron dañados o abandonados. La autoridad egipcia, que una vez fue firme a lo largo de la costa y los valles interiores, se debilitó dramáticamente. Las guarniciones se retiraron. El tributo cesó. La sombra imperial se retiró hacia el sur. Algunas ciudades perduraron, adaptándose a nuevas realidades. Otras desaparecieron por completo. El patrón varió de un sitio a otro, modelado por la geografía local, los recursos y el tiempo. Pero la tendencia general fue inconfundible. La densa red de conectividad de la Edad del Bronce final se deshilachó. Sin un comercio confiable y supervisión imperial, los centros urbanos dependientes del intercambio fueron especialmente vulnerables. Las causas fueron múltiples y superpuestas. Las incursiones y migraciones de grupos marítimos jugaron un papel, como lo sugieren tanto las evidencias textuales como arqueológicas. El estrés climático pudo haber reducido la producción agrícola, intensificando la competencia por los recursos. El colapso político en la cima eliminó las garantías que una vez protegieron a las ciudades vasallas como Ugarit. En el período posterior, el Levante entró en una larga fase de transformación. La vida urbana se contrajo, las poblaciones se dispersaron, nuevos grupos se asentaron en algunas áreas, trayendo consigo diferentes culturas materiales y estructuras sociales. Egipto, el imperio que sobrevivió. Mientras tanto, el Nilo exhalaba niebla al amanecer. Se levantaba del agua en espirales lentas, suavizando los bordes de las palmas y convirtiendo los pueblos de ladrillos de barro en siluetas. El río estaba tranquilo, engañosamente tranquilo, deslizándose hacia el norte entre bancos verdes cargados de cebada y trigo en mer. Los ibis se agitaban en las aguas poco profundas. En algún lugar del interior, los templos de piedra capturaban la primera luz, sus pilones resplandeciendo débilmente en oro. Egipto despertaba como lo había hecho durante milenios, arropado por un río que inundaba, retrocedía y regresaba con una regularidad tranquilizadora. A diferencia de las colinas fracturadas de Grecia o las costas expuestas del Levante, Egipto era un mundo largo y estrecho, anclado por la geografía. Las paredes del desierto a ambos lados eran tanto una barrera como una protección. El Nilo era un camino, un granero y una línea de vida en uno. Fue esta geografía la que permitió a Egipto soportar los golpes que destruyeron otras civilizaciones. Y sin embargo, incluso aquí, la Edad del Bronce final dejó sus cicatrices. Hacia el 1300 a.C., Egipto se encontraba en el auge de su poder durante el Nuevo Reino. Bajo Ramsés II, quien ascendió al trono alrededor del 1279 a.C., el Estado proyectaba confianza a una escala monumental. Estatuas colosales se erguían a lo largo del río. Los templos se expandieron. Inscripciones talladas profundamente en piedra proclamaban el favor divino y el orden eterno. Egipto controlaba vastos territorios más allá de sus fronteras naturales, extendiéndose hasta Canaán y el sur de Siria. Las guarniciones mantenían ciudades clave. El tributo fluía hacia el sur: cobre, madera, caballos, cautivos. Vista desde el valle del Nilo, la forma del imperio se hacía clara. Al noreste, la influencia de Egipto se extendía a lo largo de la costa levantina, asegurando rutas comerciales y zonas de amortiguamiento contra poderes rivales. Al norte se encontraba el Mediterráneo, una autopista de comercio y amenaza ocasional. Al este, más allá del Sinaí, el mundo se volvía abarrotado y volátil. Fue aquí donde Egipto se encontró con sus iguales y rivales, especialmente con el imperio hitita de Anatolia. Ramsés II definió su reinado a través de esta rivalidad.
Al principio de su gobierno, lideró las fuerzas egipcias hacia el norte, buscando reafirmar el control sobre los territorios sirios en disputa. La confrontación culminó en el 1274 a.C. en Kadesh, sobre el río Orontes. Los relieves y textos presentan a Ramsés como un héroe solitario, permaneciendo firme contra probabilidades abrumadoras, favorecido por los dioses. La realidad era más compleja. Kadesh terminó en un punto muerto. Los hititas mantuvieron el control de la ciudad. Egipto se retiró sin una victoria decisiva. Sin embargo, las secuelas revelaron algo importante. Ambos imperios se acercaban a los límites de su expansión. Años después, Egipto y Hatti firmaron un tratado de paz, formalizando fronteras y defensa mutua. Durante el resto del largo reinado de Ramsés II, Egipto parecía estable. Continuaron las construcciones monumentales. La administración funcionaba. El Nilo se inundaba de manera confiable, pero bajo la superficie, las presiones se acumulaban. Mantener un imperio era costoso. Las guarniciones debían ser abastecidas. Los templos exigían recursos. La corte real crecía inmensa. El sistema funcionaba porque existía el excedente, grano cosechado de la llanura de inundación, redistribuido a través de la burocracia y legitimado por la religión. Cuando Ramsés II murió alrededor del 1213 a.C., después de más de 6 décadas en el trono, dejó atrás no solo monumentos, sino un estado envejecido modelado a su imagen. Su sucesor, Merneptah, heredó un mundo mucho menos indulgente. Casi inmediatamente, Egipto enfrentó amenazas más cercanas a su hogar. Alrededor del 1208 a.C., Merneptah se enfrentó a una coalición de grupos libios y sus aliados a lo largo de la frontera occidental de Egipto. Entre esos aliados se encontraban pueblos más tarde agrupados bajo el nombre de pueblos del mar. Lo que sabemos sobre este conflicto proviene casi en su totalidad de fuentes egipcias, principalmente de la gran inscripción de Karnak y la estela de Merneptah, ambas datadas alrededor del 1208 a.C. Un líder libio llamado Meryei, o Merir, reunió una coalición de tribus libias occidentales, identificadas en los textos como los Libu y Meshwesh, y las reforzó con grupos guerreros extranjeros que los escribas egipcios nombraron Sherden, Shekelesh, Equesh, Luca y Teresh. Algunos de estos grupos ya habían aparecido anteriormente como mercenarios al servicio de Egipto. Eran luchadores experimentados, no refugiados. Esta fue una campaña planeada, no una incursión espontánea. La coalición se movió con familias, ganado y pertenencias. Los textos egipcios describen mujeres y niños acompañando a la fuerza. Esto sugiere fuertemente un intento de asentamiento, no solo un saqueo. El delta occidental, fértil y poco defendido en comparación con las fronteras imperiales de Egipto, fue el objetivo. Merneptah respondió con rapidez. La estrategia egipcia se basaba en líneas interiores y en la rápida concentración de fuerzas, una ventaja de largo tiempo en la logística del Nilo. En lugar de enfrentarse con la coalición en lo profundo de Libia, las fuerzas egipcias las interceptaron a lo largo de los enfoques occidentales del delta, cerca del límite de las tierras cultivables donde el movimiento estaba restringido. El ejército egipcio de este período era una fuerza combinada. Consistía en infantería armada con lanzas, escudos, hachas y arcos, apoyados por carros ligeros y rápidos de 2 hombres, que llevaban un arquero y un conductor. El tiro con arco era central. Las salvas de flechas rompían las formaciones enemigas antes de que comenzara el combate cuerpo a cuerpo. Los carros hostigaban los flancos y perseguían a las tropas en retirada en lugar de estrellarse de frente contra formaciones densas. La coalición libia, en contraste, parece haber luchado principalmente como infantería, fuertemente armada y decidida, pero menos flexible. Algunos de los grupos aliados, especialmente los Sherden, están representados en otros lugares con cascos con cuernos y llevando grandes escudos redondos, lo que sugiere tropas de choque disciplinadas. Sin embargo, carecían de la profundidad logística y la cohesión de mando del ejército estatal egipcio. La batalla en sí fue breve, pero devastadora. Las inscripciones egipcias afirman bajas enemigas asombrosas, cifras que ciertamente están exageradas, pero el resultado central es creíble. La coalición fue derrotada decisivamente. Meryei fue asesinado o capturado. Miles de enemigos fueron asesinados o tomados prisioneros.
Los oficiales egipcios contaron meticulosamente las manos cortadas y los fálicos para contabilizar a los muertos. Estratégicamente la victoria fue real. La frontera occidental de Egipto se mantuvo. No se estableció ningún reino libio en el delta. Merneptah pudo plausiblemente afirmar que se había restaurado el orden. Sin embargo, el significado más profundo de la batalla es más ambiguo. Esto no fue un levantamiento aislado, sino una señal temprana de movimientos poblacionales y estrés sistémico en todo el mundo mediterráneo. La aparición de los pueblos del mar aquí muestra que las presiones que los impulsaban ya estaban en marcha décadas antes de sus famosos choques con Ramsés III. Merneptah ganó la batalla, pero el hecho de que tal coalición llegara a las fronteras de Egipto marcó un punto de inflexión. Las murallas resistieron por ahora, pero el mundo más allá de ellas ya comenzaba a cambiar. El reinado de Merneptah fue breve. Murió alrededor del 1203 a.C., dejando una sucesión disputada y un centro en debilidad. El trono cambió de manos rápidamente. La autoridad se fragmentó. La coherencia administrativa flaqueó. Para cuando Ramsés III ascendió al trono alrededor del 1186 a.C., el amplio Mediterráneo oriental estaba en crisis. Al norte, el imperio hitita había colapsado. Las ciudades del Levante ardían o se reducían. Las rutas comerciales que antes transportaban cobre y estaño eran poco confiables o ya no existían. La migración estaba en marcha, impulsada por la hambruna, la guerra y el colapso político en otras partes. Egipto, que antes era un imán para el tributo, ahora aparecía como un refugio y un objetivo. El Nilo seguía inundándose, pero el mundo más allá de sus orillas estaba cambiando. Se reportaron escaseces de grano. Surgieron disturbios laborales. En Deir el Medina, la comunidad de trabajadores de tumbas hizo huelga, la primera huelga laboral registrada en la historia, quejándose de las raciones retrasadas. Esto no fue una rebelión, pero fue sin precedentes. Señalaba que el sistema redistributivo no estaba cumpliendo con las expectativas. Lo que presagiaba esto era la creciente militarización de las fronteras de Egipto. Se reforzaron las fortalezas en el delta. Se hicieron preparativos navales. El Estado se preparaba para algo que sentía pero no podía ver completamente. Ese momento llegó alrededor del 1177 a.C. Nuestra principal evidencia de lo que sucedió proviene de los relieves monumentales y las inscripciones en Medinet Habu, el templo funerario de Ramsés III en Tebas occidental. Como todas las fuentes reales, exageran la victoria y el favor divino, pero el detalle táctico que preservan es inusualmente rico. Para este punto, Egipto ya no reaccionaba a ciegas. El Estado había sentido la tormenta que se acercaba. Los grupos enemigos identificados en los textos incluyen a los Peleset, Jeker, Shekelesh, Denien y Weshesh. Estas personas llegaron con familias, carros, animales y bienes de hogar, lo que sugiere patrias fracasadas y una intención de asentarse. Sus barcos, representados con proas altas y decoraciones de cabeza de pájaro o de animal, eran resistentes pero hacinados. En tierra, sus fuerzas se movían lentamente, cargadas de no combatientes. La estrategia egipcia explotó esta vulnerabilidad. En lugar de enfrentarse a los migrantes en el interior, Ramsés III les permitió entrar en los estrechos pasajes del delta, donde la maniobra era restringida y la fuga difícil. Los barcos egipcios, más ligeros, rápidos y mejor coordinados, esperaban dentro de las bocas del río. Los arqueros alineados en las cubiertas y las orillas del río creaban campos de fuego superpuestos. Cuando los barcos de los pueblos del mar avanzaron, la batalla se convirtió rápidamente en un caos controlado. Los relieves egipcios muestran los barcos enemigos grapándose o colisionando, sus tripulaciones apiñadas. Los arqueros egipcios dispararon salvas a corta distancia, con flechas clavándose en las cubiertas donde el movimiento era imposible. Algunos barcos se volcaron, otros fueron abordados. El Nilo mismo se convirtió en un arma, atrapando los barcos contra la corriente y la orilla. En tierra, la infantería egipcia y los carros se enfrentaron a las columnas migrantes mientras intentaban avanzar o retirarse. Los carros, no aptos para combate denso, se usaron para hostigar los flancos y perseguir a los grupos en fuga una vez que las formaciones se rompieron. La infantería armada con lanzas, hachas, escudos y arcos asestó los golpes decisivos. La presencia de mujeres y niños dificultó la resistencia organizada.
Una vez que se instaló el pánico, siguió el colapso. El resultado, según los registros egipcios, fue la aniquilación. Los líderes enemigos fueron asesinados o capturados. Los sobrevivientes fueron ejecutados, esclavizados o reubicados por la fuerza en áreas controladas de Egipto. Aunque la escala de la matanza está sin duda inflada, la arqueología y los desarrollos posteriores sugieren que la victoria fue real e inmediata. Estratégicamente, Egipto tuvo éxito donde otros fracasaron porque todavía poseía mando centralizado, profundidad logística y geografía defensiva. Los relieves en Medinet Habu congelan este momento en piedra: barcos enredados, flechas volando, familias en carros atrapadas entre mundos. Los dioses habían protegido una vez más a las dos tierras. Egipto no fue destruido, su capital no ardió, el Nilo siguió fluyendo, pero la supervivencia vino a un costo. Tras estas batallas, Egipto ya no proyectaba poder hacia afuera. Sus territorios en el Levante se perdieron efectivamente. Las guarniciones se retiraron, la influencia egipcia se retiró hacia el sur. El imperio se convirtió nuevamente en un reino centrado en defender su núcleo. Controlar tierras distantes ya no era una prioridad. El tributo disminuyó, los recursos se ajustaron. Administrativamente la presión aumentó, la corrupción creció. Los funcionarios locales se volvieron más autónomos. La autoridad del faraón, que antes era absoluta, se volvió contestada. Ramsés III mismo finalmente se convirtió en víctima de una conspiración palaciega, asesinado por miembros de su propia corte. El evento fue registrado de manera oblicua. A fines del siglo XII a.C., Egipto se había transformado. No había colapsado como la Grecia micénica ni desaparecido como el imperio hitita, pero estaba disminuido. Su economía se contrajo, la construcción monumental se desaceleró. El Estado centralizado que alguna vez coordinó vastos recursos luchó por afirmar el control incluso dentro de su tradicional corazón. Después del 1150 a.C., la fragmentación política se aceleró. El poder pasó entre los sacerdocios, los líderes militares y las autoridades regionales. El nuevo reino se desvaneció en el tercer período intermedio, una era marcada por la división y los centros de poder competidores. Egipto siguió siendo una civilización, pero ya no un imperio. Este fue el lugar único de Egipto en el colapso de la Edad del Bronce. Donde otros cayeron de manera abrupta, Egipto se inclinó. La geografía amortiguó el golpe. Sin embargo, la supervivencia no debía confundirse con victoria. Los relieves de Medinet Habu mostraron un estado luchando por su vida. Egipto se encontraba al borde de un mundo que se derrumbaba y logró por poco mantener su posición. Pero la catástrofe del colapso de la Edad del Bronce se extendió aún más lejos. Chipre y los nodos comerciales, el quiebre de la red. El viento sobre Chipre llevaba el olor a resina y sal. Se movía a través de colinas bajas veteadas de matorral y pino, luego descendía hacia un mar brillante y agitado. Las olas rompían contra calas rocosas, destellando en blanco bajo un cielo azul intenso. Hacia el interior, la tierra era roja por el suelo rico en cobre, tiñendo las manos, sandalias y herramientas. El humo se enroscaba desde los hornos de fundición cerca de los lechos de los ríos, donde el mineral se trituraba, se lavaba y se alimentaba al fuego. Al amanecer, el horizonte oriental brillaba sobre el Mediterráneo, y los barcos ya estaban anclados. Sus cascos crujían suavemente. Sus tripulaciones esperaban. Chipre, conocida en el mundo de la Edad del Bronce final como Al-Ashiyah, se encontraba en el centro de una vasta y invisible red. No era la mayor masa terrestre, ni el reino más poderoso, pero era indispensable. Sin Chipre, la Edad del Bronce no podría funcionar. Sin su cobre, el bronce mismo se volvía imposible. Chipre estaba como una piedra de paso entre mundos: Anatolia al norte, el Levante al este, Egipto al sur, el Egeo al oeste. Su interior contenía ricos depósitos de cobre, entre los más accesibles del Mediterráneo oriental. El estaño era raro y distante, pero el cobre aquí era abundante. Al combinarse, formaban el metal que definió una era. Hacia el 1400 a.C., Al-Ashiyah estaba completamente integrada en la economía internacional de la Edad del Bronce final. Sus puertos, Enkomi, Kitión y Hala Sultan Teke, vibraban con actividad. Los fundidores operaban cerca de las minas. Los moldes para lingotes se llenaban una y otra vez, produciendo los característicos lingotes de cuero de buey. Pesadas losas de cobre con forma de piel de animal estirada,
con 4 mangos que facilitaban levantarlos y apilarlos. Estos objetos viajaron más lejos que casi cualquier otro artículo manufacturado de la época. Los lingotes de cuero de buey de Chipre aparecieron en Grecia micénica, en Anatolia, en el Levante, en Egipto e incluso tan al oeste como Cerdeña. Los naufragios, como el de Uluburún, conservaron cargamentos que parecían inventarios del mundo entero de la Edad del Bronce final. Cobre de Chipre, estaño de fuentes distantes, lingotes de vidrio, marfil, especias, armas, joyas. Chipre estaba en el centro de esta circulación, exportando materia prima e importando riquezas, ideas y garantías de seguridad. Políticamente, Chipre era cautelosa. No proyectaba poder militar más allá de sus costas. En su lugar, confiaba en la diplomacia y la indispensabilidad. Los reyes de Al-Ashiyya se correspondían con Egipto y Ugarit como iguales, dirigiéndose unos a otros como hermanos. Las cartas mencionaban envíos de cobre en cantidades precisas, quejas sobre retrasos y preocupaciones sobre la piratería. Los gobernantes de la isla entendían su influencia. Todos necesitaban lo que Chipre proporcionaba. El sistema funcionaba porque el movimiento era constante. Los barcos se movían estacionalmente, siguiendo vientos predecibles. Los puertos funcionaban como nodos, pasando los bienes hacia adelante. Las administraciones registraban cantidades y obligaciones. Cuando una parte se retrasaba, otras compensaban. Durante siglos el equilibrio se mantuvo, pero el equilibrio requería estabilidad en todas partes a la vez. A mediados del siglo XIII a.C., los primeros signos de tensión comenzaron a extenderse por la red. Los palacios micénicos fueron fortificados. Los textos hititas mencionaron escasez de grano. Ugarit se volvió ansiosa sobre la seguridad costera. Ninguno de estos eventos amenazaba directamente a Chipre, pero alteraban el entorno en el que operaba. El comercio se volvió más arriesgado. Se necesitaron escoltas. Los retrasos aumentaron. La confianza se debilitó. Sin embargo, la producción de cobre no se desaceleró. Los fundidores seguían trabajando. Los lingotes seguían apilándose. Chipre continuaba alimentando el sistema, incluso mientras el sistema comenzaba a fallar. Esta fue la paradoja del colapso de la red. Los nodos que permanecían funcionales se volvían más vulnerables, no menos. A medida que otros proveedores fracasaban o se retiraban, la presión se concentraba en los que quedaban. Chipre se volvió más importante precisamente en el momento en que el mundo ya no podía protegerla. Alrededor del 1220 a.C., el patrón cambió bruscamente. A lo largo de la costa comenzaron a aparecer capas de destrucción. Encomi, uno de los centros urbanos más importantes de la isla, sufrió graves daños. Los edificios se quemaron, los talleres fueron destruidos. Kition también mostró signos de interrupción violenta. Si estos ataques provinieron de saqueadores, poderes rivales o de un conflicto interno sigue siendo debatido, pero su efecto fue innegable. La fachada costera de Chipre estaba bajo amenaza. La respuesta fue reveladora. En lugar de reconstruir exclusivamente en la costa, las comunidades se dirigieron hacia el interior. Los asentamientos interiores fueron fortificados. Las murallas defensivas se alzaron donde antes no existían. Los sitios alejados de la costa crecieron en importancia. Entre aproximadamente 1220 y 1200 a.C., la disrupción se aceleró. La producción de cobre de Chipre flaqueó. La fundición requería combustible, mano de obra y seguridad. El envío requería puertos seguros y rutas predecibles. Cuando cualquiera de estos factores se rompía, la producción se volvía inútil. El cobre que no podía moverse era cobre que no podía funcionar. A través de la región, los efectos fueron inmediatos. La producción de bronce dependía de suministros confiables tanto de cobre como de estaño. El estaño ya era escaso y distante. Si el cobre también se volvía poco confiable, toda la base tecnológica de la guerra y la agricultura de la Edad del Bronce final se veía comprometida. Las armas no se podían reemplazar fácilmente. Las herramientas se desgastaban. Los ejércitos perdían su ventaja. Los estados, que dependían de élites equipadas con bronce, sintieron primero la presión. Aquí es donde el colapso se volvió sistémico. La caída de un palacio o la quema de una ciudad era dramática, pero el fracaso de las cadenas de suministro fue más silencioso y devastador. Sin cobre, los carros no podían mantenerse.
Sin bronce, los estados centralizados perdían su monopolio sobre la fuerza militar. El poder se difuminó hacia abajo, hacia afuera, alejándose de los palacios y buscando soluciones locales. A principios del siglo XII a.C., la transformación era clara. Las cartas internacionales se quedaron en silencio. Los lingotes de cuero de buey se hicieron más raros en el registro arqueológico. Los naufragios que transportaban cargamentos de lujo mixtos desaparecieron. En su lugar aparecieron embarcaciones más simples, rutas más cortas y redes de intercambio regionales. Chipre transitó hacia la Edad del Hierro no como líder, sino como sobreviviente. El hierro, que antes era exótico, se volvió más común. A diferencia del bronce, el hierro no dependía del comercio a larga distancia de dos metales escasos. Podía producirse localmente, con el conocimiento y el combustible suficientes. El cambio fue lento, desigual y tecnológicamente desafiante, pero ofreció algo que la Edad del Bronce ya no podía: autonomía. Este cambio reconfiguró la sociedad chipriota. El poder se descentralizó. Las aldeas fortificadas reemplazaron a los puertos abiertos. La producción artesanal se redujo en escala. La isla permaneció conectada con el Mediterráneo más amplio, pero ya no como su pieza clave. Se adaptó a un mundo donde la confianza en los sistemas distantes había desaparecido. Chipre había hecho todo correctamente. Había explotado sus recursos, había mantenido la diplomacia, había evitado guerras innecesarias y, sin embargo, cuando el sistema que mantenía ya no pudo sostenerse. Pero, ¿cuál fue el denominador común en todo esto? Los egipcios tuvieron la previsión de registrar su identidad para nosotros, los pueblos del mar. Pero eso es tan específico como fueron en sus descripciones. El resto depende de nosotros. Todas las piezas del rompecabezas han sido clasificadas, salvo una. Ahora dirigimos nuestra atención hacia ella. Los pueblos del mar, ¿quiénes eran realmente? Pueblos del mar no era el nombre que ellos mismos se daban, era una etiqueta egipcia, una abreviatura burocrática tallada en las paredes de templos e inscripciones reales. Apareció cuando los escribas egipcios lucharon por categorizar un nuevo tipo de amenaza, una que no encajaba en los patrones familiares de los reinos vecinos o de los rivales de largo plazo. La frase agrupaba a diferentes grupos cuyo rasgo común no era la identidad, sino la llegada por agua. Para entender quiénes eran, primero tuvimos que entender el mundo al que llegaron. A finales del siglo XIII a.C., el Mediterráneo oriental estaba estrechamente interconectado. Los palacios dependían del comercio a larga distancia, los ejércitos dependían del bronce, las ciudades costeras dependían de rutas marítimas seguras. Quien controlaba los barcos controlaba el acceso, el movimiento y la supervivencia. Pero las autopistas funcionaban en ambas direcciones. En el Egeo, los centros palaciegos micénicos sufrían bajo el conflicto interno y la presión externa. En Anatolia occidental, la autoridad hitita se debilitaba y regiones como Ajiyawa escapaban al control imperial. A lo largo de la costa levantina, ciudades como Ugarit dependían del comercio marítimo, aunque sus protectores vacilaban. Egipto, aún poderoso, observaba con creciente inquietud su frontera norte. En este mundo interconectado pero frágil llegaron grupos en movimiento. Las inscripciones egipcias de los reinados de Merneptah y Ramsés III los nombraron individualmente: los Sherden, los Shekelesh, los Denyen, los Cheker, los Peleset. Estos nombres eran tentadoramente específicos y frustrantemente opacos. Aparecían repentinamente, luego se desvanecían. Algunos se parecían a etnónimos conocidos de otras regiones, otros resonaban con nombres de lugares. Ninguno formaba una federación coherente en los textos mismos. Lo que los unía era el momento. Las primeras referencias claras aparecieron alrededor del 1220 a.C., durante el reinado de Merneptah, cuando los textos egipcios describieron batallas contra coaliciones libias reforzadas por guerreros del norte del mar. Estas no fueron confrontaciones puramente navales. Fueron invasiones terrestres apoyadas por movimiento marítimo. Los pueblos del mar ya eran fuerzas híbridas, capaces de luchar en la costa y en el mar. Décadas después, durante el reinado de Ramsés III, el fenómeno alcanzó su expresión más dramática. Los relieves en Medinet Habu mostraban flotas acercándose al delta del Nilo, barcos llenos no solo de guerreros, sino de mujeres, niños y carros tirados por bueyes.
Esto no era una partida de saqueo en el sentido tradicional. Era una población en movimiento. Aquí, la narrativa cambió de amenaza a tragedia. Lo que presagiaban esos carros. Los ejércitos no traían a sus familias a menos que no esperaran regresar a casa. Lo que impulsaba a estos grupos no era solo el oportunismo, era una necesidad. Los posibles orígenes se extendían por todo el mapa. En el Egeo, el colapso de los palacios micénicos creó olas de desplazamiento. Las economías patrocinadas por las élites se desmoronaron, dejando a los guerreros sin pago y a las comunidades sin protección. En Anatolia Occidental, la retirada hitita dejó vacíos de poder a lo largo de la costa. En algunas regiones, los terremotos pudieron haber dañado ciudades. En otras, la sequía pudo haber socavado la agricultura. Ninguno de estos factores por sí solo explicaba el movimiento masivo, pero juntos crearon condiciones en las que la migración se convirtió en supervivencia. Los pueblos del mar no fueron una causa única, fueron un síntoma. Los textos contemporáneos reforzaron esta interpretación. Las cartas de Ugarit hablaban con urgencia de barcos enemigos apareciendo en la costa, de pueblos ya quemados, de súplicas por asistencia militar que no fueron respondidas. Los ataques llegaban más rápido de lo que las defensas podían organizar. Los aliados estaban ausentes. El mar mismo parecía hostil. Sin embargo, estos textos no describieron una invasión coordinada que arrasara el Mediterráneo. En su lugar, revelaron un mosaico de crisis, saqueos aquí, asentamientos allá, mercenarios contratados por un poder y luchando contra otro. Los pueblos del mar aparecían a veces como enemigos, a veces como aliados, a veces como colonos. Los Sherden, por ejemplo, fueron representados tanto luchando contra Egipto como sirviendo dentro del ejército egipcio como tropas de élite. Los relieves egipcios del reinado de Merneptah, alrededor del 1208 a.C., muestran a guerreros Sherden junto a aliados libios en campañas contra la frontera occidental de Egipto, identificados por sus distintivos cascos con cuernos y escudos redondos. Décadas después, durante el reinado de Ramsés II, a finales del siglo XIII a.C., y nuevamente bajo Ramsés III, alrededor del 1177 a.C., los Sherden aparecen sirviendo como fuerzas mercenarias dentro de las filas egipcias, protegiendo el delta del Nilo y uniéndose a expediciones en el extranjero. Su presencia, a lo largo de múltiples reinados y en roles tanto adversarios como aliados, reveló algo crucial. Estos grupos no eran ajenos al sistema. Ya estaban integrados en él, sus lealtades eran fluidas y sus identidades entrelazadas con las complejas redes militares y políticas del Mediterráneo oriental. Otros pueblos del mar aparecen en los registros egipcios con patrones similares. Los Shekelesh aparecen en inscripciones bajo Ramsés III, participando tanto en incursiones costeras como en batallas terrestres. Los Denyen y los Cheker, por su parte, aparecen esporádicamente como mercenarios o saqueadores en las campañas de los Ramsés, a veces en alianza con otros grupos, a veces contra Egipto mismo. A lo largo de varias décadas, estas inscripciones muestran que los llamados pueblos del mar no fueron una única fuerza invasora, sino una constelación cambiante de comunidades, incrustadas en el comercio, la guerra y la migración a través del Mediterráneo oriental. Además, en el Levante Sur, después de alrededor del 1150 a.C., surgió un nuevo patrón cultural. En sitios como Ashkelon, Ashdod y Ekron, los estilos de cerámica cambiaron drásticamente. Aparecieron formas inspiradas en el Egeo, jarras de estribo, cuencos en forma de campana y motivos decorativos desconocidos en las tradiciones cananeas. La arquitectura también cambió, con chimeneas y distribuciones de edificios que se parecían a las del mundo egeo. A estas personas se les conocería más tarde como filisteos, probablemente conectados con los Peleset mencionados en las inscripciones egipcias. No eran saqueadores fugaces, eran colonos, cultivaban, construían, comerciaban y se adaptaban. A lo largo de las generaciones, su cultura material se fusionó con las tradiciones locales, produciendo algo nuevo. Esta tranquila evidencia arqueológica contrastaba con las violentas imágenes de los relieves egipcios. Juntas, revelaban todo el espectro de la actividad de los pueblos del mar. Algunos grupos saquearon, algunos migraron, algunos se contrataron como soldados, algunos se integraron en poblaciones existentes.
La etiqueta «pueblos del mar» aplanó esta complejidad en una sola amenaza, pero la realidad era mucho más desordenada. El punto de inflexión no llegó con su llegada, sino con la incapacidad de los estados para absorberlos. En siglos anteriores, el movimiento a través del Mediterráneo era común. Los mercenarios viajaban, los comerciantes se reubicaban, los refugiados encontraban patrocinadores, el sistema tenía amortiguadores. A finales del siglo XIII a.C., esos amortiguadores desaparecieron. Los estados estaban sobrecargados. Los ejércitos se habían agotado. Los suministros de alimentos estaban tensos. Cuando grandes grupos llegaron buscando tierras, seguridad o empleo, el sistema respondió con fuerza. Aquí fue donde la tensión silenciosa estalló. En Medinet Habu, Ramsés III registró su mayor triunfo: la derrota de los pueblos del mar en una masiva batalla combinada de tierra y mar alrededor del 1177 a.C. Los relieves mostraban los barcos egipcios maniobrando con precisión, los arqueros disparando hacia los abarrotados barcos enemigos, los cuerpos cayendo al agua. En tierra, los carros y la infantería rompían las columnas en avance. La escena fue decisiva, pero no final. Egipto sobrevivió, pero no restauró el antiguo orden. Su victoria detuvo una ruta de migración, no las presiones subyacentes que la impulsaban. En otros lugares no hubo tal contención. Ugarit ardió y fue abandonada. La autoridad hitita colapsó por completo. La Grecia micénica se fragmentó en comunidades aisladas. Los pueblos del mar no derribaron estas civilizaciones por sí mismos. Llegaron cuando las estructuras ya estaban debilitadas, empujando los sistemas más allá de su punto de quiebre. Esta distinción es importante. Durante generaciones, la historia popular presentó a los pueblos del mar como destructores saqueadores, invasores sombríos que arrasaron la Edad del Bronce. Esa narrativa fue seductora pero incompleta, le dio al colapso una cara, un villano, un momento. La evidencia contó una historia diferente. Los pueblos del mar fueron agentes de disrupción, sí, pero no su origen. Fueron un movimiento que respondía al colapso en otros lugares, amplificando la inestabilidad donde aterrizaban. No causaron sequías, hambrunas ni fracasos administrativos. Explotaron las vulnerabilidades creadas por esas fuerzas. Viajaron por mar porque las rutas terrestres estaban cerradas o eran hostiles. Trajeron familias porque no había nada a lo que regresar. Lucharon porque la resistencia los encontró en cada costa. Algunos tuvieron éxito y se establecieron. Otros desaparecieron en la historia, absorbidos o destruidos. A mediados del siglo XII a.C., el término «pueblos del mar» mismo desapareció del registro. Las inscripciones egipcias ya no los enfatizaban como una amenaza única. Las migraciones se desaceleraron, se solidificaron nuevas identidades regionales. El Mediterráneo entró en una fase diferente, una definida por pequeñas entidades políticas y economías localizadas. Sin embargo, su legado perduró. Remodelaron las costas cultural y demográficamente. Contribuyeron al surgimiento de sociedades de la Edad del Hierro. Los pueblos del mar nunca fueron un solo pueblo. Fueron un momento en el que el mar se convirtió en un camino para los desplazados, cuando los barcos transportaban no solo bienes o soldados, sino el peso de un mundo en colapso. No terminaron con la Edad del Bronce. Llegaron cuando ésta ya terminaba, y a su paso, una nueva era luchaba por nacer. Entonces, ¿qué fue lo que realmente terminó con la Edad del Bronce? Clima, terremotos y colapso interno. El viento se había levantado seco y caliente sobre el Mediterráneo oriental. El polvo se levantaba de los campos agrietados y se deslizaba sobre los bajos muros de piedra. Los lechos de los ríos se reducían a hilos delgados y brillantes para luego desaparecer por completo bajo el barro cocido. Los olivos se aferraban a la vida, sus hojas opacas y rizadas. En las tierras altas, los pastores observaban el cielo en busca de nubes que no llegaban. El aire sabía a calor y espera. No era una sola mala temporada. Era el lento apretón de un clima que ya no se comportaba como antes. Para la gente de la Edad del Bronce final, este cambio comenzó sutilmente. Las lluvias llegaban tarde, las cosechas decepcionaban, luego fracasaban, los frascos de almacenamiento se vaciaban más rápido cada año. Los envíos de grano eran más pequeños, más disputados, más políticos. Visto en conjunto, la presión se hizo visible en el mapa. Desde Grecia hasta Anatolia, desde el Levante hasta Egipto, las sociedades que antes prosperaban con el excedente,
ahora operaban al borde de la escasez. Estas no eran aldeas de subsistencia. Eran economías palaciegas complejas, construidas sobre control centralizado, comercio a larga distancia y previsibilidad agrícola. Su fortaleza dependía de la estabilidad. Su debilidad residía en la dependencia. Las evidencias paleoclimáticas, obtenidas de núcleos de polen en el Egeo, sedimentos lacustres en Anatolia y espeleotemas en el Levante, apuntaban a un período prolongado de aridez que comenzó alrededor del 1250 a.C. y se extendió bien entrado el siglo XII. La lluvia disminuyó en gran parte del Mediterráneo oriental. Las estaciones de crecimiento se acortaron, las tierras marginales fueron abandonadas primero, luego las tierras centrales comenzaron a sufrir. En Anatolia, el imperio hitita sintió esta presión temprano. Su capital estaba en el interior, lejos de las llanuras fértiles de inundación confiables. Los textos del siglo XIII a.C. mencionan escasez y envíos de emergencia desde Siria y Egipto. Estos no eran intercambios comerciales rutinarios, eran líneas de vida. Cuando esas líneas de vida se desgarraron, la vulnerabilidad del imperio se volvió fatal. Las capas arqueológicas en Hattusa revelaron palacios carbonizados, muros derrumbados y decenas de miles de restos humanos. Las estimaciones sugieren que durante el colapso, hasta 50.000 personas perecieron o fueron desplazadas en el territorio hitita, con las poblaciones urbanas desapareciendo casi por completo en la capital, mientras que las zonas rurales sufrían hambruna y abandono. El clima no actuó solo, expuso las fallas que ya existían dentro de estas sociedades. El exceso de poder de las élites fue una de esas fallas. Los sistemas palaciegos concentraron la riqueza, el trabajo y la toma de decisiones en manos de una clase gobernante estrecha. Esto funcionaba en tiempos de abundancia, cuando el excedente podía absorber la ineficiencia y la corrupción. En tiempos difíciles, la misma concentración sembraba resentimiento. Los trabajadores fueron presionados más. Los impuestos aumentaron. Las obligaciones se multiplicaron. La lealtad se erosionó. En Egipto, la evidencia más notable surgió más tarde, alrededor del 1150 a.C., cuando los trabajadores en Deir el-Medina, artesanos calificados, responsables de las tumbas reales, hicieron la primera huelga laboral registrada en la historia. No eran revolucionarios, tenían hambre. Sus raciones de grano no llegaron, se sentaron, se negaron a trabajar y exigieron comida. La huelga se resolvió, pero el mensaje fue claro. Incluso los estados más ideológicamente estables de la Edad del Bronce estaban resquebrajándose bajo presión interna. El costo humano en Egipto se mitigó por su geografía, pero la hambruna y el conflicto en el delta y a lo largo de la frontera del Sinaí desplazaron a miles. Los relieves y las inscripciones en las tumbas sugieren movimientos de refugiados hacia el valle del Nilo. En otros lugares, la legitimidad colapsó más rápido. En la Grecia micénica, la autoridad palaciega dependía de economías redistributivas y élites guerreras. Cuando los recursos escasearon, la competencia interna se intensificó. Se levantaron fortificaciones no solo contra los extraños, sino también contra los vecinos. Las tablillas de Lineal B registraron movilizaciones frenéticas, racionamientos y preparativos defensivos. Luego las tablillas se detuvieron. El fuego las horneó a la perfección mientras el sistema que registraban desaparecía. Las capas arqueológicas en Pylos, Tirins y Micenas mostraron muros colapsados, capas de cenizas de más de 6 pies de profundidad y esqueletos atrapados bajo techos caídos. Los restos humanos sugieren que entre 20.000 y 40.000 personas pueden haber muerto o sido desplazadas por el sur de Grecia durante este período. Luego vinieron los terremotos. Las capas de destrucción en Micenas, Tirins, Ugarit y Hattusa mostraron evidencias consistentes con actividad sísmica. Muros torcidos, techos de piedra aplastados y esqueletos aplastados por un fallo estructural repentino. El Mediterráneo oriental se encontraba a lo largo de líneas de falla activas. Los terremotos eran frecuentes, a veces devastadores, pero los terremotos por sí solos no explicaban el colapso. Su impacto fue localizado y episódico. Lo que importaba era el momento. Cuando los terremotos golpearon a sociedades ya debilitadas por la sequía, la hambruna y la tensión política, la recuperación se volvió imposible. Una ciudad que alguna vez podría haber sido reconstruida ahora carecía de mano de obra, comida o autoridad. La destrucción llevó al abandono. Lo que presagiaba estaba en la irregularidad del fracaso.
No todas las regiones cayeron de una vez. Algunas flaquearon temprano, otras resistieron. El imperio hitita desapareció abruptamente alrededor del 1200 a.C. Su capital, Hattusa, fue evacuada y quemada. La autoridad central desapareció. Sin embargo, los estados neo-hititas persistieron en el sureste de Anatolia y el norte de Siria durante siglos, más pequeños y más adaptables. Egipto sobrevivió a invasiones y escasez, pero se retiró de ser un imperio a convertirse en una potencia regional. La Grecia micénica se fragmentó en comunidades aisladas. Las ciudades-estado del Levante ardieron y fueron abandonadas, para luego ser lentamente reocupadas bajo nuevos patrones culturales. Los arqueólogos encontraron capas de cenizas, muros colapsados y fosas comunes, con restos humanos que sumaban decenas de miles, lo que atestiguaba la escala de la destrucción y el desplazamiento. Ugarit, por ejemplo, vio cómo casi 10.000 habitantes fueron asesinados o dispersados mientras los incendios consumían palacios, almacenes y viviendas. Lo que conectó estos resultados fue el comercio. La Edad del Bronce final no era simplemente una colección de estados, era una red. El cobre de Chipre, el estaño de fuentes distantes, el grano de fértiles valles fluviales y los productos de lujo de talleres especializados se movían por rutas establecidas. Cuando un nodo fallaba, otros sentían el impacto. Cuando varios nodos fallaban, la red colapsaba. La pérdida de nodos comerciales fue catastrófica porque multiplicó la presión. Una sequía redujo las cosechas. Las cosechas reducidas aumentaron la dependencia de las importaciones. Si las importaciones fallaban debido al colapso político o la piratería, la hambruna seguía. La hambruna alimentaba la migración. La migración desestabilizaba las fronteras se cerraban. El comercio se contraía aún más. Los pueblos del mar, las migraciones, las invasiones y los saqueos fueron parte de esta cascada, no su origen. Se movieron a lo largo de las mismas rutas que el comercio una vez tuvo, siguiendo las costas y puertos. Su llegada aceleró el colapso en regiones ya debilitadas, pero no fueron el detonante inicial. El estrés climático y el colapso interno habían preparado el escenario. Alrededor del 1220 a.C., el sistema comenzó a inclinarse. Para el 1130 a.C., se había transformado más allá del reconocimiento. Esto no fue un solo fin, fue un desmoronamiento lento. Desde el suelo, esta transformación se vivió íntimamente. Los agricultores abandonaron campos que ya no producían. Los artesanos perdieron patrocinadores. Los soldados no recibieron salario. Los sacerdotes no lograron interceder con los dioses. Los palacios, que alguna vez encarnaron el orden cósmico, se convirtieron en símbolos de explotación y fracaso. Cuando se quemaron, llevaron consigo toda una cosmovisión. Las excavaciones en Ugarit revelaron tablillas quemadas en el lugar, aún con cartas, suplicando ayuda. En Hattusa, los escombros carbonizados contenían vestigios de archivos administrativos congelados en medio de una crisis. Los restos humanos mostraron signos de hambre, marcadores de estrés y enterramientos apresurados. Sin embargo, el colapso no fue aniquilación. Para el 1000 a.C., nuevas sociedades de la Edad del Hierro estaban surgiendo a través de los mismos paisajes. Eran más pequeñas, menos centralizadas y más localmente arraigadas. Las herramientas de hierro reemplazaron al bronce, lenta e imperfectamente. La escritura desapareció en algunas regiones para luego reaparecer en nuevas formas. El poder se desplazó de los palacios a las comunidades, de la realeza divina a la autoridad negociada. Estas sociedades no eran más débiles, de muchas maneras eran más resilientes, dependían menos del comercio distante, diversificaron las estrategias de subsistencia, absorbían los golpes en lugar de amplificarlos. Las lecciones de la Edad del Bronce quedaron escritas en sus estructuras, aunque inconscientemente. El colapso de la Edad del Bronce se mantuvo como uno de los ejemplos más claros de fracaso sistémico en la historia. Recordó al mundo que las civilizaciones no cayeron debido a un solo golpe. Cayeron cuando las presiones interconectadas se alinearon, cuando los amortiguadores se agotaron, cuando la adaptación se retrasó frente al cambio.